capítulo 12, versículos del 9 al 21. Es una cita que ya nos había ocupado la semana pasada. Yo les comentaba que nos quedamos realmente a la mitad del sermón, entonces voy a continuar intentando recordar un poquito de lo que ya hablamos, porque justo en este capítulo 12 Pablo nos habla de los deberes de los cristianos. De hecho, si ustedes se fijan, este título no es puesto por Pablo al escribir la carta, pero si ustedes tienen Reina Valera, justamente el capítulo 12 se llama Deberes Cristianos. A veces yo tengo como este defecto que creo que muchos de nosotros tenemos, que nos encanta conocer la Biblia teológicamente, ¿no? Aquellas cosas que son teológicas, aquellas cosas que son mero conocimiento, nos encanta, ¿no? Lo absorbemos como esponja, nos gusta estudiarlo, nos gusta estudiar a grandes teólogos, escuchar sus sermones, otros predicadores. Pero cuando entramos a cosas que nos ocupan a nosotros, es como que lo pasamos de corrido, ¿no? Como que lo que me interesa es todo lo otro, el poder teológico, ¿no? Lo que es estudio profundo, pero cuando la Biblia me demanda mi acción, pues lo leemos como de corrido. Pero realmente, hermanos, Romanos está elaborado con el corazón de hablar acerca de los deberes cristianos. De hecho, Pablo le da el énfasis a los deberes cristianos. Justo después del capítulo 12, todo lo que nos cuenta hasta el capítulo 11 es para llegar a esta conclusión. Pablo no elabora todo lo teológico para luego nada más decirnos de corrido, ay, como cristiano tienes que ser así. No, Pablo tiene que elaborar toda la teología para que tú entiendas cómo debes de comportarte a la luz de la verdad bíblica. Pablo es como si nos dijera, a la luz de todo lo que hemos entendido, entonces tu responsabilidad cristiana es vivir de esta manera. Y así es como nosotros podemos entender por qué se espera que vivamos de esa manera. ¿Por qué deberíamos de ser misericordiosos? Porque a nosotros se nos perdonó grande deuda. ¿Por qué deberíamos de ser amorosos con otros? Porque Dios nos mostró amor a nosotros. ¿Por qué deberíamos de perdonar a los que nos ofenden? Porque Dios nos perdonó a nosotros. ¿Por qué deberíamos de ser diligentes en servir al Señor? Porque el Señor nos ha sacado del lodo cenagoso. Entonces, la conclusión de la teología, hermano, es que tú tienes que servir a Dios basándote en esa teología. Si solamente es teología, no sirve de nada. La teología sin que cambie la perspectiva de tu vida, la teología sin que cambie la forma en la que hablas, en la que actúas, en la que te relacionas con tus hermanos, con el prójimo. Si tu teología no cambia eso, entonces tu teología no sirve para nada. La teología sirve para que entiendas eso. La teología no es para que tú seas más sabio, para que conozcas más y entonces te sientes en un trono alto a juzgar a los que saben menos. La teología es para que transformemos nuestro entendimiento. Por eso la conclusión de Pablo, versículo 2 del capítulo 12, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovar tu entendimiento. Si tú renuevas tu entendimiento, entonces eso es verdadera teología. Si el conocimiento que adquieres de Dios te ayuda a ser un mejor cristiano, entonces es conocimiento real de Dios, sirve de algo. ¿Sí? Entonces, si nuestra teología hasta el momento no nos ha hecho cambiar, pues entonces nos tenemos que concentrar en los deberes cristianos. El deber cristiano es que cambies. El deber cristiano es que sirvas, que ames, que seas misericordioso, que seas humilde, que ames a tu prójimo, que le sirvas, que seas útil. Ese es el deber cristiano. Es decir, que eso es lo que espera Dios que tú hagas. Veamos lo que Dios espera que nosotros hagamos. No es una sugerencia, es un deber, ¿sí? Fíjense cómo dice el versículo 9, que debemos de amar sin fingimiento, que ya lo hablamos la semana pasada, que básicamente significa aborrece lo malo, sigue lo bueno. Amar sin fingimiento, yo les decía que es amar sin hipocresía. El que ama sin hipocresía es el que ama no esperando recibir algo a cambio, no esperando el aplauso de los demás. Si nosotros hemos entendido que somos víctimas, por así decirlo, de un amor tan grande como el de Dios, entonces nuestro deber cristiano es compartir de ese amor con los que nos rodean, principalmente con los hermanos en la fe. De hecho, si nosotros vamos por ejemplo, a Gálatas 6:10, si ustedes me acompañan allá. Gálatas 6:10.
Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, hermanos, estos deberes cristianos Pablo no solamente los plasma en Romanos. De hecho, todas las cartas que Pablo le escribe a la iglesia son instrucciones generalmente acerca de cómo el cristiano se debe de comportar. Y una cosa que se repite una tras otra vez de Pablo hacia los hermanos es decirles, hagan el bien a todos. Pero especialmente debemos de procurar hacer el bien con aquellos que están en nuestra iglesia, con aquellos que son nuestros hermanos en la fe. No solamente estos que lo podemos ver a la izquierda o a la derecha, sino en general a todos los hermanos tenemos que procurar hacerles el bien, ¿sí? Esa debería de ser la actitud con la que el mundo reconoce al cristiano. No reconocen al cristiano por ser muy inteligentes, aunque lo debemos de ser, porque el principio de la sabiduría es el conocimiento de Jehová. Por lo tanto, una persona cristiana no puede ser alguien que se conozca por ser insensato o por ser, si me permiten la palabra, ser tontos. Los cristianos no somos así, somos inteligentes, pero no es el adjetivo con el que Pablo identifica al cristiano. Tampoco Pablo identifica al cristiano como muy sabio, aunque lo somos. Tampoco nos identifica como muy veraces, aunque lo debemos de ser. Tampoco nos identifica como personas muy misericordiosas, aunque debemos de serlo. El adjetivo con el que Pablo espera que nos identifiquemos como cristianos es por ser personas que aman. Por ser personas que en cualquier contexto se manifiestan con amor. Es decir, que cuando una persona te conoce, debe de identificarte con alguien que ama, alguien que me transmite el amor. En cualquier faceta, ¿no? El amor, cuando hay problemas, él me transmite amor, comprensión, entendimiento, tolerancia. Cuando hay problemas, él me transmite paciencia, humildad, no soberbia, no altivez de espíritu, sino un espíritu que concilia la situación. Cuando es en la alegría, una persona que es empática y que sabe alegrarse con los que se alegran. Pero cuando una persona es sufrida, también sabe tener empatía por aquellos que sufren y sabe mostrarse empático con aquellos que no están en la mejor circunstancia. Una persona que extiende la mano al que está caído y que también sabe estar en los momentos difíciles. Ese debería de ser la característica del cristiano. No quitando y no obviando todo lo demás, pero el cristiano debe de ser conocido por ser una persona que ama y que ama de corazón. Ahora, esto que digo es fácil de decir, pero es difícil de vivir. El amor de esta manera es difícil porque exige más de nosotros de lo que muchas veces estamos dispuestos a dar. De hecho, el pastor Sugel, escuché una predicación al respecto, y él dice que cuando nosotros nos analizamos a la luz de estos versículos, nos damos cuenta que nos falta mucho, porque realmente lo que Pablo exige del deber cristiano es la vida de Cristo. Si nosotros vemos la vida de Cristo, su vida es el ejemplo de esto que estoy diciendo. Nosotros nunca podremos llegar a ese estatus en esta vida, pero debemos de procurar intentarlo todos los días, de que nuestro esfuerzo sea activamente cambiar la forma en la que vivimos para parecernos más a eso. Y es por eso que digo que es fácil decir, pero es difícil de vivir, porque para amar de esa manera, hermano, tienes que estar dispuesto a sacrificar. El que ama de esa manera está dispuesto a sacrificarse por el otro, está dispuesto a disponer de su tiempo, está dispuesto a disponer de su dinero, a disponer de sus emociones, a disponer de las cosas que él tal vez quiere hacer, y él está dispuesto a renunciar a eso por amor a los que le rodean. El que ama de esa manera está dispuesto a renunciar a ciertas cosas porque sus hermanos no caigan en tentaciones, como Pablo mismo lo dice. El comer de lo sacrificado a los ídolos, dice Pablo, no daña a nadie, porque los ídolos nada son, y lo sabemos. Pero Pablo dice, si por amor a mi hermano tengo que dejar de comer carne, lo voy a hacer. Para el mundo eso es algo ilógico. ¿Cómo es que yo, que soy de un entendimiento más elevado, voy a ser condescendiente con el que sabe menos? Bueno, pues Pablo es lo que nos dice, que tú por amor a otros vas a tener que sacrificarte muchas veces. Y en eso, hermanos, va a haber sacrificio. Y eso no muchas veces se disfruta y no muchas veces se goza. La diferencia está en que el que lo hace con fingimiento, lo hace sin sentirlo en su corazón, esperando un premio a cambio.
Yo no les digo que ustedes hagan eso. Al principio no van a sentir amor al hacer estas cosas, no van a sentir esa sensación de amar y de sacrificio, porque no es natural de nosotros. No te estoy diciendo que lo hagas a pesar de eso y que ni modo, ¿no? Pues voy a tener que mostrar mi cara sonriente porque pues, es lo que me demandan. Eso sería hacerlo con fingimiento. Tú no lo haces así. Tú al principio te vas a esforzar y eso te va a costar trabajo. Pero paulatinamente, cuando tú lo practiques, eso va a comenzar a nacer en ti naturalmente. Y vas a poder mostrar ese amor que antes no sentías, pero que has trabajado por sentir, que has trabajado por dominar. Yo les decía la semana pasada que los sentimientos, tales como el amor, son cosas que uno trabaja. A veces pensamos que es como Hollywood, ¿no? Como en las películas, que las emociones son algo efímero que nace y que no controlamos. No es cierto. El perdón es algo que tú trabajas, el amor es algo que tú trabajas, la paciencia es algo que te esfuerzas en tener, la misericordia es algo que va a costarte trabajo sentir, pero a medida que tú te esfuerces por hacerlo, va a ser algo que nace de ti ya naturalmente. Pero al principio es algo que te va a costar trabajo. Por eso Pablo nos lleva a lo siguiente, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos. Es decir, Pablo nos está invitando, nos está indicando, exhortando que seamos así, y nos dice que eso requiere diligencia. La diligencia, hermano, es que tú tienes que estar presto a ponerlo por obra, porque si tú no lo pones por obra, nunca va a pasar. Si tú no te esfuerzas por ser empático, nunca lo vas a hacer. Si tú no te esfuerzas en ser paciente, nunca vas a ser paciente. Si no te esfuerzas en ser tolerante, nunca va a nacer eso en ti. Y si no te esfuerzas por amar a tus hermanos, nunca vas a sentir amor por tus hermanos. Yo lo puedo hablar desde la experiencia, porque yo recuerdo tener esa plática con mi esposa y yo le decía eso, ¿no? Es que a mí me cuesta mucho trabajo ser empático a veces. Me cuesta mucho trabajo sentir como a veces misericordia o compasión, porque son cosas que no practiqué en mi vida. Yo simplemente lo ignoraba, ¿no? Me volteaba para otro lado y yo, bueno, hago mi vida y toalla, ¿no? Y no era algo que practicaba. Pero entendí que es algo que tengo que practicar, es algo a lo que me tengo que sensibilizar. Y poco a poco mi esposa se ha dado cuenta, yo creo, siempre hablo desde mi ejemplo porque soy es lo que conozco, ¿no? Y me he dado cuenta que lo he podido trabajar y a partir de eso he podido ser más empático, he podido ser más de esa manera. Ni siquiera creo que lo haya alcanzado ya, no creo ni siquiera estar cerca, pero yo les puedo decir que se trabaja, que es algo que ustedes pueden llegar a desarrollar si se esfuerzan, pero es algo que requiere esfuerzo, no es algo que van a hacer naturalmente. A veces decimos, es que no siento ese amor por los hermanos, de que voy a dar mi vida por ellos, no lo siento. Bueno, yo te pregunto, ¿te congregas con ellos? ¿Los procuras? ¿Les hablas? ¿Les preguntas cómo estuvo su semana? ¿Les llamas? ¿Asistes a las reuniones? ¿En las reuniones te levantas y los saludas? Porque todo eso juega, ¿no? Todo eso te ayuda a sensibilizarte de esa manera. ¿Cómo puedo amar a alguien con quien no camino diariamente, a quien no le tomo la mano? ¿Cómo puedo amar a alguien a quien no abrazo, en quien no conozco quién es, cómo se llama, cuántos hijos tiene, está casado o está separado, está divorciado, está peleado, tiene sus hijos, viven con él, están casados sus hijos? ¿Cómo puedo mostrar afecto, empatía por alguien quien no me preocupo en conocer? Es difícil, ¿verdad? Es difícil tener empatía por alguien que apenas si veo una vez a la semana, cuando lo veo. Pero si yo procuro a mis hermanos, entonces verdaderamente puedo desarrollar por ellos un afecto fraternal, de hermanos. Imagínense que estamos en esta iglesia por muchos años, 15, 20 años, viendo a las mismas personas, saludándonos, abrazándonos, conociendo nuestras vidas, asistiendo con ellos a sus cumpleaños, a sus fiestas, a sus bodas, a los nacimientos de sus hijos. Imagínense que un hermano con quien compartiste tantos años, un día deja de asistir. ¿No lo buscarías tú? ¿No dirías, oye, mi hermano, él estuvo conmigo en mi boda, él estuvo conmigo cuando
nació mi hijo, Él estuvo conmigo cuando enfermé, Él me visitó y de repente no está, ¿cómo no voy a buscarlo? ¿Sí entienden lo que me refiero? Es decir, si nosotros no nos procuramos unos a otros, difícilmente vamos a amarnos de esa manera. No van a ser en automático. No te va a pesar no verlos un domingo, porque ni siquiera te relacionas con ellos. Pero si nos relacionamos, si nos unimos fraternalmente, si nos conocemos, si nos procuramos, entonces verdaderamente, hermanos, vamos a ser un eslabón bien amarrado, una cadena que está agarrada a un eslabón del otro, porque estamos juntos, porque no podemos dejar atrás a uno. ¿Cómo podría abandonar a mi hermano que me ha acompañado por tanto tiempo? ¿Cómo podría abandonar a un hermano que me extendió la mano cuando yo lo necesité? No podríamos hacer eso, pero si no lo trabajamos, nunca vamos a llegar a ese estatus. Siendo diligentes, hermanos, no perezosos. Dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a ir a otro versículo, ahí en Hebreos. Hebreos 6:10. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Fíjense cómo el escritor de Hebreos, se expresa al respecto. Dice, el trabajo de amor que habéis mostrado. ¿Sí se fijan? Es un trabajo de amor que han mostrado, está diciendo, hacia su nombre, hacia el nombre de Dios. Él está diciendo que Dios no va a olvidar el trabajo de amor que le prestamos hacia su nombre. ¿Y cómo mostramos ese trabajo? ¿Sí identificaron cuál es el trabajo que los hermanos estaban prestando? Sirviendo a los santos y sirviéndoles a uno. Cuando la palabra nos demanda de nosotros ser sacrificios vivos, santos y agradables, la palabra nos demanda nuestro trabajo, esfuerzo. Nos preguntábamos la semana pasada, ¿cómo puedo servir a Dios? Yo quiero ser un sacrificio vivo, santo, agradable. Yo quiero prestar mis miembros para el servicio a Dios, presentando mis miembros para la justicia y la verdad, no para la mentira. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, Hebreos nos dice que cuando servimos a los santos, cuando tú eres servicial con tus hermanos, cuando los amas, cuando los procuras, cuando los visitas, cuando les muestras empatía, cuando eres tolerante, cuando eres paciente, cuando los abrazas, cuando los procuras, cuando un hermano deja de asistir y le hablas, cuando un hermano enferma y lo visitas, cuando su familiar sufre un daño y tú vas y lo visitas al hospital, oras por él, ahí estás sirviendo al hermano y Dios recuerda eso como un servicio a su propio nombre. Servir a Dios no significa nada más irte a otro país de misionero. Eso está bien. Pero hermano, tú puedes servir a Dios a través de servir a tus hermanos. ¿Quieres servir a Dios y no sabes cómo? Empieza por servir a tus hermanos. Hasta ahora te has preguntado, ¿cómo puedo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo servir a mi Dios? Porque siento que necesito servirlo en algo. La primera invitación que te hago es, sirve a tus hermanos. Yo les dije la semana pasada que nunca van a experimentar la vida cristiana completa si no sirven. La vida cristiana, de hecho, se define por servir. Si solamente recibimos, entonces tal vez no estás viviendo ni el 50% de la experiencia. El mayor gozo, la mayor plenitud, la mayor llenura del Espíritu lo vas a sentir cuando sirvas. ¿Te cuesta trabajo orar? Acostúmbrate a servir. ¿Te cuesta trabajo leer la palabra? Acostúmbrate a servir. Y te aseguro que cuando sirvas a otros, todas esas otras cosas de la vida cristiana van a comenzar a facilitarse en tu interior. Ya hasta por necesidad lo vas a hacer. Cuando en tu corazón nazca la necesidad de servir a tus hermanos,
y un hermano padezca de alguna enfermedad y en tu corazón esté el visitarlo, te vas a obligar a leer la palabra. ¿Qué le voy a decir? Cuando vaya, ¿qué palabras de aliento le voy a dar? ¿O le voy a dar el consejo del mundo? No, ¿verdad? Lo vas a visitar y vas a traer 2, 3 versículos para poderle enseñar. Te vas a obligar a orar por tu iglesia, porque la amas tanto y la quieres servir, que vas a traer las necesidades de tus hermanos y vas a presentarlas en oración. Y no te va a costar trabajo, porque vas a estar sirviendo a tus hermanos. Vamos a ir a otro versículo, Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una cosa que nos dice Pablo es que el tiempo, hermanos, está encima de nosotros, ¿no? El tiempo aquí es limitado. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días no van a ser eternos en esta tierra se va a terminar un día. Pero también dice, porque los tiempos al presente son malos. Este es el siglo malo. Este no es el final del camino, este solamente es un trago que tenemos que pasar para llegar a la eternidad, en donde será el buen siglo. Pero Pablo dice que tenemos que mirar con diligencia cómo nos conducimos en esta vida. Es decir, que la forma en la que vivimos debería de ser una de las cosas que consideramos todos los días de nuestra vida. Y Pablo en Efesios está hablando en general. Mira cómo andas en tu vida, en general. Cómo está tu oración, cómo está tu vida espiritual, cómo está tu servicio. Pero yo voy a enfocar eso a lo que está hablando Romanos. Sé diligente en cómo estás administrando tu vida. Ya no me refiero a tus negocios, a tu trabajo, a si estudiaste la maestría o no, si estudiaste la licenciatura, si terminaste eso, si invertiste en una casa. No me refiero a eso. Me refiero a que seas diligente con el servicio que Dios te demanda, tu deber cristiano. Y tu deber cristiano, hermano, pasa en primer lugar por amar a tus hermanos, por servir a tus hermanos. Ese es tu deber cristiano. Y la indicación bíblica es: sé diligente, porque los tiempos son malos. Y si tú no eres diligente, hermano, nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a tomarte como si fueras un títere y va a impulsarte a servir a los otros. Si tú no lo procuras, nunca lo vas a hacer. Si tú no eres diligente, nunca lo vas a hacer. Si tú no te llamas todos los días a ti mismo y todos los días te impulsas a ti mismo a servir a los demás, nunca vas a hacerlo. Por eso dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque yo les decía que el que es perezoso, hermanos, no solamente no cumple con su deber, sino que todavía comete pecado, porque la pereza no ayuda a la vida espiritual. La pereza, de hecho, es el enemigo de la vida espiritual. Siendo perezosos en nuestros deberes cristianos, no solamente no los cumplimos, incumplimos y todavía caemos en terribles pecados por ser perezosos. Una vez, recuerdo, creo que fue en un jueves, yo les dije que la vida cristiana era como... ¿Ustedes recuerdan cuando aprendieron a conducir, los que saben manejar? La primera vez que sus papás les soltaron el estándar en una cuesta para arriba. Yo sí me acuerdo, ¿no? Me había soltado mi papá el carro, me tocó subir por esta calle que está aquí. Para los que no nos ven desde internet, tal vez, estas calles son empinadas. Entonces yo me acuerdo que yo me decía a mí mismo en mi mente: Dios quiera que no me toque el alto, me toque puro siga hasta arriba, ¿no? Ya arriba está planito y ya yo sé que ahí, pues, así se me irá a trompones el carro, pero sale. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene el estándar y tiene que meter primera y es una cuesta hacia arriba? Si no metes bien, se te va el carro para atrás, ¿no? Y bendito nuestro México, que siempre se nos pone el de atrás bien pegadito, ¿no? Pues, hermanos, la vida cristiana es algo así. Si tú no das pasos hacia arriba, los das hacia abajo.
No puedes quedarte neutral metiendo el acelerador y permanecer en donde estás. Si tú no avanzas, te vas hacia atrás. Y así es la vida espiritual. Si tú vas en camino pero te detienes y no das el siguiente paso y comienzas a hacerte perezoso, no solamente te quedas en donde estás, comienzas a ir hacia atrás. Y los pasos que ya antes habías alcanzado y que te habías esforzado en alcanzar, los pierdes. Y entonces ya no es dar 2 pasos, ya es dar 4 o 5. Y eso yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos habíamos esforzado tal vez en leer la palabra de Dios, estábamos ya acostumbrados a ese hábito, pero una semana lo dejamos de hacer y otra vez, ¿no? Hay que empezar otra vez de cero. Y otra vez cuesta trabajo, otra vez no la entiendes, otra vez te duermes mientras la lees, hasta que otra vez llegas al estatus de poderla leer como antes, pero ya te costó el trabajo que antes ya habías podido aventajar. Por eso, hermanos, no podemos ser perezosos. Sean diligentes. Busquen servir a otros. La oportunidad de servir a otros, hermanos, siempre está presente. Siempre hay algo que puedes hacer. Nada más véanse alrededor. ¿Cuántos de nosotros somos? ¿Ustedes creen que no hay necesidades que hay que cubrir? ¿No hay hermanos desanimados entre nosotros? ¿No hay oportunidad de servir a alguien? Yo creo que oportunidades hay muchas. El problema es que si no somos diligentes, nunca lo vamos a ver. Y nunca, o casi nunca, va a llegar un hermano a decirte: oye, ¿sabes qué? Ando bien desanimado, motívame. Al menos a mí nunca me ha pasado eso. Pero yo he visto a muchos hermanos estar desanimados. Y a ellos nosotros tenemos que buscarles y extenderles la mano. Versículo 12. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Un deber cristiano, hermanos, es saber estar gozosos en la esperanza. Es decir, que nuestro gozo no depende de otras cosas. Nuestro gozo no depende de a cuánto está el dólar. Nuestro gozo no depende de las remesas. Nuestro gozo, hablando de hoy, no depende de quién sea electo. Si el partido que es de nuestra preferencia o el que no es de nuestra preferencia. O si tal o cual cosa pasa en el mundo, de eso no depende nuestro gozo. El deber cristiano, hermanos, es que nuestro gozo sea pleno en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Hablando de eso. Nuestra esperanza es algún día tener buenos negocios. Nuestra esperanza es ser exitosos en nuestras carreras. La esperanza de nuestra vida es alcanzar propiedades, ser una iglesia muy grande, llenar un estadio. Esa es la esperanza de la iglesia. Nuestra esperanza es un día estar sentados a la mesa con nuestro Señor, tomar la cena con Él, verle cara a cara y gozarnos en su presencia. Esa es nuestra esperanza. Y Pablo nos dice que nuestro deber cristiano es saber tener gozo por esa esperanza. No hay otra cosa. Hay muchas cosas en la vida que nos dan felicidad, pero nada te va a dar más gozo que eso. En medio de las tribulaciones, en medio de los padecimientos, en medio de la necesidad, no te va a sacar adelante si el dólar está a 20 pesos o a 15 o a 10. En medio de la tribulación te va a dar gozo saber que tienes un Señor que te espera. Que si tienes que entregar tu vida, no importa, porque en el momento en el que cierres los ojos aquí, los abrirás allá. Y si tienes que vivir aquí, dice Pablo, también es gozo, porque puedo servir más a mi iglesia y al Señor a través del servicio que le presto a los demás. Pero también Pablo dice, sabiendo estar en sufrimiento, en la tribulación. Ah, caray. Pero si los predicadores modernos hablan de la prosperidad, no, más bien hablan del estatus, hablan del dinero, hablan de la posición, hablan de las propiedades. Pero Pablo dice que debemos de saber estar sufridos en la tribulación. Es decir, que tenemos que saber sufrir. Porque en la vida hay tribulaciones. Y más para el cristiano. No, para una persona normal hay dificultades. Pero para el cristiano le esperan las aflicciones normales de la vida, pero las tribulaciones mismas de ser cristiano. Por eso Pablo dice
sabiendo sufrir en las tribulaciones, pero siendo constantes en la oración. El deber cristiano también pasa por esas tres cosas: saber tener esperanza, saber estar gozoso en esa esperanza, saber sufrir cuando hay tribulación y siendo constantes siempre en la oración. Cuando nosotros leemos Hechos, escuchamos de la iglesia primitiva, si han escuchado eso, y ellos basaban toda su enseñanza en tres cosas. ¿Sí saben citar cuáles son las cosas? Dice que la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en la oración. Esas eran las cosas que la iglesia primitiva tenía por claro y que se centraban diligentemente en cumplir. Primero, la comunión unos con otros. Fíjense que en primer lugar no dice la oración, en primer lugar no dice las alabanzas, en primer lugar no dice las reuniones dominicales, en primer lugar dice la comunión. Y sí, la comunión pasaba por reunirse en las casas de los hermanos, pero iba mucho más allá. Era tan su comunión los unos con los otros que dice después que tenían todas las cosas en común, que entre todos ellos se amaban, de tal manera que los ricos sí se traían sus posesiones para que los pobres tuvieran, que vendían sus tierras para poder alimentar a los que no tenían cómo alimentar a su familia. Es decir, la comunión, hermanos, era tan estrecha y tan íntima que tenían todas las cosas en común, que recibían a los enfermos, que recibían a los viajeros, que eran hospitalarios con aquellos que eran misioneros. Imagínense, ¿no? Llegaba un hermano de otra ciudad, de otro estado, y tú le decías: quédate en mi casa, yo te voy a alimentar, te voy a llevar, te voy a traer, y hasta el día que te tengas que quedar aquí quédate. Yo me voy a ocupar de tus gastos, de tu familia y de tu hospedaje. Son valores que ya hoy en día casi no vemos, ¿verdad? Pero ellos se centraban en la comunión, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en la oración. Por eso le hemos dado el énfasis estas últimas semanas a la oración, y se lo seguiremos dando. Y mientras el hermano Ismael les habla de la oración, yo voy a hablarles de la comunión, porque queremos ser parecidos a esa iglesia, ¿no? Yo creo que todos lo leemos y decimos: wow, pues ojalá hubiera una iglesia aquí ahora, ¿no? Ojalá viéramos más hermanos así. Bueno, pues seamos nosotros así. La comunión unos con otros en el partimiento del pan, que tiene que ver con la teología, la cena del Señor, y también en la oración, ¿sí? Dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, este versículo es dependiente del anterior, ¿no? ¿Cómo tú muestras amor por tus hermanos? Bueno, aquí hay un ejemplo. No está diciendo que es exclusivo, pero es un ejemplo. Compartiendo para las necesidades de los santos. Es decir, cuando hay alguien de necesidad entre nosotros, pues hay que proveer para ese hermano. Fíjense que, otra vez repito, el capítulo se llama deberes cristianos. Es decir, hermanos, que cuando hay alguien entre nosotros que padece necesidad, tu deber cristiano es darle para proveer para su necesidad. Evidentemente, siempre debemos hacerlo en medida de nuestras posibilidades. Nunca uno va a quitarle el pan a sus hijos para darle a otro. Tu primer ministerio es tu casa. Pero si nosotros, dice el Señor, que Él nos ha dado de todas las cosas que necesitamos para que todavía abundemos para buenas obras, eso dice 2 Corintios 9:7. Si alguna vez lo hemos leído de verdad, no nada más recitado, dice que para que abundéis para toda buena obra. Es decir, que nuestra oración constante es que Dios nos dé lo que necesitamos y un poco más, para que podamos abundar para toda buena obra. Nuestro deber cristiano entonces es ver por aquellos que tengan necesidades. Hay quienes tienen necesidad física, están enfermos y no hay quien los cuide. Nuestro deber cristiano es cuidar de él. Pero hay de nosotros quienes tienen necesidades económicas. Si nosotros tenemos, debemos de ver por sus necesidades también. Pero no solo son esas las únicas necesidades. También hay hermanos que tienen necesidades espirituales, emocionales. Hay hermanos que pasan por tristeza. Y también nuestra responsabilidad es dar para sus necesidades, estar con ellos, orar por ellos, orar por sus familias, orar por sus trabajos. No siempre se trata solamente del dinero. No siempre se trata solamente de proveer. No tienes coche, yo te doy uno.
No siempre se trata de eso. Pero ¿qué les parece que entre nosotros hay un hermano que no tiene trabajo? Y donde yo trabajo, hay trabajo. Yo le puedo ofrecer al hermano eso, ¿no? Yo puedo decirle, hermano, mira, tal vez yo no tengo dinero para ofrecerte, tal vez yo no tengo un carro para que lo trabajes, no tengo una casa donde puedas vivir, pero te ofrezco recomendarte mi trabajo. Y yo voy a procurar que tal vez te contraten, te voy a dar la oportunidad. Yo voy a extenderte la mano en lo que yo pueda hacerlo. Todos podemos hacer algo así, ¿no? Pero a veces como no sabemos qué es un deber, lo dejamos pasar, ¿no? Y viene la petición de oración. Hermanos, ¿qué petición tienen? No, hermanos, pues yo les pido mucho porque no he completado lo de mi renta. Ah, sí, hermano, vamos a orar por ti. Dale algo, ayúdalo, ¿no? A lo mejor no se lo tienes que regalar. Oye, hermano, ¿sabes qué? Yo te puedo emplear. No me sobra el dinero, pero mira, necesito que me pinten la fachada de mi casa, ¿no? Te puedo ofrecer un dinero por eso. No tengo tal vez para regalártelo, pero te puedo invitar a algo. Nomás, no, sí, hermano, vamos a orar por ti. Y el hermano, oye, pues no se comen oraciones, ¿no? No se vive del aplauso, dicen los artistas. Entonces, hay hermanos que de repente pasan así la necesidad, ¿no? Y a veces la iglesia es la primera más insensible. Qué vergüenza sería para el cristiano tener un hermano entre nosotros, pero que el primero que le extienda la mano sea el amigo del mundo. A veces pasa así, ¿no? A veces pasa que el que le extiende la mano al hermano, pues es el amigo del mundo. El que ni cristiano es, ni en el Señor cree, pero fue el que le mostró el amor al hermano. Imagínense qué vergüenza sería para nosotros eso. Hermanos, que seamos nosotros conocidos por ser personas que aman, por ser personas que extienden la mano. ¿Qué hora es? 12:30. Ya, voy a apresurarme. No queremos tres sermones de lo mismo, ¿no? Dice el versículo 14: bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Pablo pasa, hermanos, de hablarnos de nuestros deberes hacia los hermanos, hablarnos con los deberes hacia las personas en general. Porque hay personas que van a criticarnos por alguna o por otra razón. Eso pasa para las personas del mundo normalmente. Especialmente pasa para los que son cristianos. Hermano, te van a criticar por ser cristiano. Va a haber quien se burle de ti en el trabajo, va a haber quien se burle de ti en la familia, con los amigos, en la cuadra. Eso pasa. Y fuera de que tu oración deba de ser para ellos, Señor, destrúyelos, ¿no? Señor, que el fuego los consuma. No, esa no debería ser nuestra oración. Dice el Señor, bendice a los que te persiguen. Bendice y no maldigas. Es decir, que aún nuestro deber cristiano es bendecir a aquellos que nos hacen mal. Bendecir a aquellos que no nos dan buenas cosas, que no nos hacen bien a nuestras personas. Y yo no estoy diciendo con esto, porque aquí hay dos extremos que la gente tiende a entender, ¿no? El extremo de decir que el Señor los consuma con su fuego de la ira, ¿no? Y esas personas quieren que el Señor ya vuelva para que sean echados en el infierno y lo padezcan. Bueno, eso no debería de ser en primero, ¿no? Y segundo, tampoco debería de ser que las personas te lastiman y que tú dices, ay, pues lastímame más, ¿no? Poner la otra mejilla no es pégame del otro lado. No significa que el Señor dice, si alguien te golpea, pues tú ponle otra vez la cara para que te siga pegando. No se refiere a eso. Pero se refiere a que la actitud con la que tú contestes no sea la misma. La respuesta que se espera a aquel que agrede es la agresión. Una persona que te agrede espera que tú contestes con agresión. Poner la otra mejilla significa no contestes agresivamente. Contesta con amor. Si esa persona sigue lastimándote, si esa persona sigue dañándote, tú limita el contacto. Tú limita la cercanía con esa persona. Si esa persona solo te quiere lastimar, tampoco te pongas en el lugar en donde te lastiman. Pero en las situaciones en las que no puedas evitar, no te muestres agresivo, no te muestres con ira, no te muestres en juicio, muéstrale el amor. Y a través de mostrar el amor, hermano, dice más adelante la palabra, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Es decir, que tú pones sobre él vergüenza. Y yo lo he visto, ¿no? ¿Qué pasa? Lo he visto con los hermanos de la iglesia, ¿no? A veces
Una persona se va de la iglesia y maltrata a los hermanos, habla mal de ellos, los critica, los juzga. Pero luego los hermanos le muestran a esta misma persona amor. ¿Y saben cuál es la cara que pone el otro? Vergüenza. Y es justo lo que el Señor está diciendo. No vivas porque Él se sienta así, pero cuando tú le muestres el amor, las personas más bien en lugar de mostrarte el puño, ya muestran la cara de avergonzados, ¿no? Híjole, en su mente piensan eso. Qué vergüenza que yo, pues todo lo que lo maltraté, todo lo que hablé mal de él, y cuando lo necesité, me extendió la mano. Ese es el amor del cristiano. Sí, y es lo que Pablo está diciendo: no maldigas, sino bendice a los que te persiguen. Dice: gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pasa otro deber cristiano, es que nosotros tenemos que saber ser unánimes. Eso es saber mostrar unanimidad entre nosotros, no división, que es otra de las cosas que tiende a pasar en la iglesia, que la iglesia se segmenta, ¿no?, por partes. Y están quienes no se juntan con estos, están aquellos que no le hablan a estos, están estos porque son familia y estos no son familia, los que sirven son estos pero aquellos no. Yo sí me junto con este grupo pero aquel no. Y eso divide a la iglesia. Y la indicación de Pablo es: sean unánimes todos. Entiéndanse y véanse como uno solo. Otra vez, hermanos, les digo que eso es un sacrificio. Uno por naturaleza tiene tendencia a llevarse bien con algún tipo de persona en la iglesia, ¿no? Los jóvenes obviamente se van a llevar bien con los jóvenes. Las mujeres de la iglesia evidentemente van a llevarse bien con otras mujeres. Igualmente los varones, ¿no? Los varones que sean de la misma edad tendrán muchas cosas en común y entre ellos se llevarán bien. Y eso es esperable, hermanos, eso pasa en todo el mundo. Entonces, el que lo haces o el que lo haga así, ¿qué mérito tiene? Llevarte bien con los que tienen cosas que ver contigo, no hay mérito en eso. El mérito está cuando sabes amar y llevarte bien y ser unánime con aquellos con los que tal vez no tienes nada que ver, con aquellos que tal vez no compartes nada, no tienen alguna relación que pueda hacerlos unánimes, salvo el amor de Cristo. Es un trabajo, es un esfuerzo, pero se puede, hermano, se puede y lo tienes que procurar. Y después dice: siendo sabios, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Sí, hermanos, entre la iglesia, no todos somos hermanos, no todos los que están aquí siempre van a ser humildes. Si entre de nosotros hay personas que tratan mal a otros, que alejan a otros, y en nuestra familia hay personas que son orgullosas, rencorosas, procura no juntarte con esas personas. Procura no hacerte a esas personas. Por eso dice: sino procurando, sino asociándote, dice, con los humildes. Si hay personas entre las que te juntas, entre este círculo, entre los cristianos, entre tu familia, que son soberbios, altivos, que maltratan a otros, que tratan mal, que ven con caras a los demás, hermano, no te juntes con esas personas. No seas muy cercano a esas personas, sino dice: asóciate con los humildes. Sí, no discrimines, tal vez no los trates mal, no los maldigas, pero que no sean ellos tus mejores amigos. Imagínate que el cristiano se junta con los que hacen el bullying, ¿no?, en la escuela. Tú eres el cristiano, como a lo mejor estudiante, yo soy cristiano, pero me junto con los que maltratan a otros. Eso no tiene sentido. Asóciate con los humildes, con los que también te impulsen a las buenas obras. No te contagies tú de lo malo, sino contagia tú de lo bueno a los otros. Sí, esa sería como la instrucción en general. Y yo creo que, debido a la hora, yo creo que voy a pararle aquí. Nos faltaron 6 versículos más. Les prometo que la siguiente ahora sí. La siguiente es la buena. Sí. Pero bueno, hermanos, son las instrucciones que quería compartirles esta mañana. Y yo quisiera cerrar con ese pensamiento, hermanos, compartirles que son nuestros deberes y que como iglesia deberíamos de procurar activamente ser más así. Antes que todas las otras cosas, miren, antes que hacer eventos,
en la iglesia, antes que hacer otros estudios, antes que servir de otras maneras, antes de decir vámonos a otro país, hay que predicar en otras ciudades. Todo eso va a venir con el tiempo y es muy importante que lo pensemos, que lo querramos, que lo anhelemos como iglesia, que nazcan entre nosotros misioneros que salgan a otras partes. Pero puede ser un misionero aquí mismo, puede ser un buen cristiano que predica los valores cristianos aquí mismo, comenzando primero con los que estamos aquí. Del otro lugar donde íbamos, yo recuerdo que había mucho esa práctica, ¿no? Que nos decían, mira a tu izquierda, mira a tu derecha, ve los que te rodean. Y siempre se me hacía así como una práctica muy inmensa, ¿no? Así como que yo decía, ay, puras tonterías, ¿no? Para perder el tiempo. La verdad yo pensaba así. Pero últimamente me he puesto a pensar en que cuántas veces realmente valoro a los que estamos aquí. ¿Cuántos domingos me siento afortunado de tener la iglesia que tengo? ¿Cuántas veces oro a Dios y doy gracias por los hermanos con los que me puso? ¿Qué tan agradecido estoy con Dios por eso? ¿Cómo le muestro mi gratitud? Y si digo que los amo, ¿de qué manera lo demuestro? A veces nos hace falta vernos, ¿no? Más así. Vamos a ver.